¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el nuevo presidente de Perú con otro notable invitado, Raúl Noblecilla, abogado directamente desde Lima. Raúl Noblecilla, una cálida bienvenida al programa. Un abrazo, Jorge. Gracias por la oportunidad. Raúl, séptimo presidente del Perú en una década. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó que vacaron o destituyeron, como ustedes le llaman, a la vacancia, es decir, la destitución de Dina Boluarte? Sí, resulta irónico pensar que se está en una democracia o que estamos viviendo democracia en el Perú, cuando podemos tener 7 presidentes. Creo que te estás quedando corto, habría que recordar, creo que son 8 ya, en un periodo que solamente debió albergar a 2 presidentes, ¿no? Eso dice mucho, Jorge, dice mucho no solamente del proceso de nueva dictadura que vivimos desde el derrocamiento del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022, sino de esta larga data de una democracia inexistente, de una democracia de formas, pero no de esencia y no de respaldo popular. Y cabe mencionar, Jorge, porque cuando es de esencia y cuando tiene el respaldo popular, creo que la respuesta ya sobra, ¿verdad? Y cae. Tenemos lo que pasó el 7 de diciembre del 2022, en donde las fuerzas reaccionarias, las fuerzas que representan al poder económico, lógicamente se usan de ese poder para derrocar a un presidente y decirle al pueblo que la democracia depende de ellos, que la democracia no depende de cada 5 años ni de un voto, sino de que ellos estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Eso es lo que vive nuestro país, mi querido Jorge. ¿Cómo se lee las dos versiones? La versión oficial, ¿por qué derrocaron a Dina Boluarte? La versión extraoficial, como la tuya, los analistas, los entendidos, ¿qué hay, qué es lo subyacente detrás de esa dimisión? Yo creo que hay una sola verdad y no me permito, digamos, me cuesta trabajo dividirla porque no vivimos una formalidad, vivimos una dictadura. Bueno, en todo caso, un gobierno facto cuya forma es no ser una dictadura y ser represiva, en donde las leyes funcionan en cuanto los pueden seguir protegiendo. Entonces, yo quisiera referirme sencillamente, Jorge, a que existe una dictadura bastante cruel, bastante represora por lo mismo de su crueldad, y que ha mantenido estos 3 años a una Dina Boluarte como una empleada, ¿verdad? O sea, vamos a poner para que se entienda bien. Dina Boluarte no era más que una empleada de los partidos políticos que tienen asaltado también el Congreso de la República y que por atrás de esos partidos políticos, ¿quiénes están? Están las pocas y millonarias familias del Perú, está el poder extranjero también vinculado a los oligopolios y los monopolios. Vale decir, vivimos un autoritarismo que conlleva a que los partidos políticos de derecha, que son instrumentos, designaron en su momento a Dina Boluarte como una cara para darle esa formalidad, bueno, que tú reclamas y que se explique. Lo que ha venido luego, después de casi 3 años, es que Dina Boluarte ha tenido que sufrir, bueno, sufrir, entre comillas, el costo, ¿verdad?, de ese encargo del fascismo. Y lógicamente, ya ante un pueblo que prácticamente ya no soportaba un poco más, y sobre todo, Jorge, a unas elecciones que están por venir en 6 meses, tenías que limpiar un poco el rostro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos a Dina Boluarte, no importa realmente el pretexto, si es por inseguridad, si es por tal, si es por cual, es una mecánica de la dictadura para tratar de limpiar un poco, pero sobre todo viendo las próximas elecciones, en donde los partidos que han sostenido la dictadura tendrían, en teoría, menos aprobación o nula aprobación. Entonces, ante esta desesperación de los grupos de poder, mandan un poco a enmendar la plana y buscar limpiar un poco
esas manos llenas de sangre, porque esta dictadura ha asesinado para instalarse y quedarse, para tener esa visión hacia el 2026, que es en abril del próximo año. Y entonces, ¿se realizan nuevas alianzas entre estos grupos en el Congreso? Bueno, las alianzas en el Congreso son para mantenerse. Tenemos un Congreso egoísta, un Congreso mafioso, un Congreso que sostiene, además que fue realmente el baluarte, digamos, del proceso dictatorial o del proceso, digamos, de rebelión que sí existió por manos de la derecha. Entonces, las alianzas sí se van a dar, sí se siguen dando, pero a eso iba un poco al comienzo, Jorge, que conversábamos, a que el pueblo está en un nivel de concientización política mayor, no la tal vez la esperada, no la suficiente, ¿verdad? Para una, digamos, para un proceso mayor, pero sí lo suficiente para darse cuenta y para no dejarse engañar o seguir dejándose engañar. El pueblo es consciente que vivimos un gobierno ilegítimo, un gobierno corrupto, un gobierno asesino, en donde los partidos políticos en su gran mayoría, han sido los sostenes de esta dictadura. Y aquí hay que ser muy crítico también, Jorge. Hay que señalar que los partidos, llámese partidos o movimientos de izquierda, también se han prestado a esta normalización de la dictadura. Entonces, si bien es cierto, los tiempos no nos dan para poner y hacer justicia en 5 minutos, sí nos dan para exigirle al pueblo, más que exigirle, para comprender al pueblo que no puede votar por referentes que salgan de ese círculo que significó el Congreso de la República. Entonces, en ese interín, Jorge, yo creo que el pueblo, no creo, estoy convencido de que el pueblo está madurando y los tiempos de la cosecha se están dando, los tiempos del pueblo se están dando, que van a terminar indefectiblemente con la caída de la dictadura y con unos nuevos procesos que van a tener que implicar de todas maneras, Jorge, una asamblea constituyente. Es un tema un poco más grave, es un poco más, no, yo no diría denso, pero sí, digamos, de una explicación un poco más pausada y en paciencia, pero yo sé que tú entiendes y el público y nuestros compañeros de América Latina entienden que para tú poder transformar tu país necesitas una constitución que marque el camino, necesitas una constitución que reivindique o que tenga una consecuencia reivindicadora y no neoliberal como la que es la que tenemos en el Perú, como otras partes también del continente, ¿no? Y precisamente también entonces, Raúl, una de las cosas que quería hacer justamente Pedro Castillo era una asamblea constituyente y fue como meterse contra los leones. Y mientras tanto, una vez que le dan el golpe, justamente se encargan, y tú me corriges con precisión, se encargan de, en vez de hacer una reforma constitucional, ir cambiando una cantidad de artículos que en realidad, sin consultar al pueblo, la acomodaron a sus intereses estos grupos muy poderosos. De acuerdo. Y importante hacer un breve recuento histórico. La constitución que rige hoy a la República del Perú es la constitución de 1993, nacida, propuesta por la dictadura de Fujimori y su socio Vladimiro Montesinos. Creo que no vale la pena hacer mucha presentación de estos dos criminales. Uno ya muerto, el otro todavía, lamentablemente, tenemos que compartir aire con él. Pero ambos fueron los que a través de los grupos de poder y a través del gobierno de los norteamericanos, impulsaron, digamos, esa playa neoliberal que tenía que ser cierta con una nueva constitución, una constitución a la medida de los grupos de poder, a la medida del gobierno de los norteamericanos y en contra, lógica, contra los derechos y las reivindicaciones aún no resueltas de las grandes mayorías en nuestro país. Ese debate nos ha acompañado del cambio de la Constitución, pero uno tras otro gobierno eran gobiernos que se recostaban luego hacia los grupos de poder, porque así funcionan las democracias en América Latina, salvo algunas grandes e históricas y revolucionarias excepciones. Pero los otros países que aún estamos por liberarnos o por encontrar el camino, nuestros líderes se terminan recostando. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que después de tantos años, Jorge, desde el 92 o 90, de 93 de la Constitución,
Llega Pedro Castillo, llega un referente de un distrito pobre, un hombre rural, un campesino, un hombre que no habla bien el castellano y es objeto de burlas clasistas y racistas, como es parte también de los dominadores, de los patronales en nuestras repúblicas, pero aún así llega y llega con la intención y el propósito de cambiar la Constitución. Jorge, tú entenderás la reacción de los grupos de poder. Satanás, Lucifer serían poco para el miedo y la reacción que tuvieron. Y esa reacción que permitió que el gobierno de Pedro Castillo desde el primer día, yo diría que desde antes, porque ya la campaña era racista, clasista y terruqueadora, pero ya desde el primer día empieza un asedio total al gobierno. ¿Y por qué? Porque no podían permitirse, ni en el peor de las pesadillas, la posibilidad de que el pueblo arme sus propias reglas, que el pueblo arme su propio destino, lo escriba hacia el futuro. Eso hizo que el gobierno de Pedro Castillo no pueda gobernar, que el gobierno de Pedro Castillo no es que haya fracasado, es que el gobierno de Pedro Castillo tuvo que resistir mes tras mes. ¿Qué mes? Día, hora, segundos. ¿Cuántas mociones tuvo que soportar hasta que llegó el día 7 de diciembre en donde la derecha da el golpe y, bueno, la historia ya la conocemos. Pero, ojo, lo que tú dices, no me quiero ir, esa constitución sacrosanta para los grupos de poder ha sido violentada sistemáticamente en este Congreso. Más de 50 artículos han sido cambiados, pero ¿para qué? Para los intereses de mantener no solamente el sistema neoliberal, sino las políticas de reparto que se tienen en estos grupetes, que se tienen en estas bancadas. Es decir, han hecho los cambios necesarios para que el futuro político de nuestra patria tenga mejor y mayor control por las fuerzas fascistas, por las fuerzas empresariales, por las fuerzas que hoy nos gobiernan y no quieren dejar del poder. Esa es la realidad de nuestro país, mi querido Jorge, y así como es la realidad, la solución las conocemos todos y lo único que queda es seguir batallando en ese camino. Raúl, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Raúl Noblecilla directamente desde Lima. Raúl es abogado, estamos hablando sobre el nuevo presidente del Perú. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Raúl Noblecilla directamente desde Perú. Raúl, abogado, estamos hablando del nuevo presidente del Perú. Raúl, ¿quién es José Gerí? José Gerí era algunos días atrás el presidente del Congreso de la República, presidente de una mesa directiva, representante de los intereses de las mayorías del Congreso, que son las mayorías de la derecha, las mayorías fascistas, que fueron exactamente las que derrocan al gobierno popular hace casi 3 años. Al haberse vacado a Dina Boluarte, al haberla despedido, porque es un despido, es una empleada que ya no les era útil, vamos a despedirla, por constitución asume Gerí la presidencia de la República, es decir, el poder ejecutivo, teniendo el poder en estos momentos, el poder legislativo, en la presidencia de otro sujeto que es para el análisis psiquiátrico, psicológico, sociológico, que tú debes conocerlo, recordar, que es este señor Rospigliosi. En él ha caído la presidencia del legislativo y qué mejor rostro, qué mejor horrendo rostro de una persona, te lo hago recordar, Jorge, que hasta hace unos 15 años rajaba
quebraba al fujimorismo llamándolo corrupto, demostrando los actos de corrupción de Fujimori, de Montesinos, de la hija, y terminó como un faldero de este fujimorismo perverso. Bueno, ya la historia se encargará de él, pero a lo que vamos es que este personaje es hoy el que tiene el mando del legislativo, mientras que José Gerí pasa a ser presidente de la República en lo que es el poder ejecutivo. Hay una encuesta que estamos hablando de Datum que dice que José Gerí, el nuevo presidente, el que entonces ha sucedido a Dina Boluarte, tiene el 13% de aprobación. Eso no habla demasiado bien que es popular. Bueno, hay un dicho que dice escobita nueva barre mejor. Eso es algo emocional, pero yo no me voy a fiar, Jorge, de las encuestas, porque las encuestas son una medición más manipulada y convenida por los que manejan las empresas encuestadoras. O sea, el pueblo no maneja encuestas encuestadoras. Las maneja quién? Los medios de comunicación grandes y los grupos de poder. Así que fiarse, digamos, es bastante, no solo relativo, sino hasta peligroso. Pero es cierto también que cuando hay un cambio abrupto, siempre hay una reacción confusa. Pero yo no me guío ni siquiera por ese 13 que debería, si es verdad, es mucho menor al 5%. Esta dictadura viene sosteniéndose con un 98-99% de desaprobación, Jorge, lo cual, aún en el supuesto negado de ser cierto este dato de un 13 de aprobación, en horas ya, si volvemos a encuestar ahora, realmente encuestar, estaríamos nuevamente en el mismo nivel. Una desaprobación que estadísticamente dice cero. No hay aprobación para esta dictadura, lo cual reafirma lo que veníamos también sosteniendo, de que hay una maduración política en el pueblo. Bueno, lamentablemente ha tenido que soportar más de 60 masacrados por la dictadura y otros derechos más violentados y secuestrados. Un presidente de la República, como el presidente Pedro Castillo, secuestrado, Betsy Chávez, un referente recién liberado, pero bueno, eso es un poco las circunstancias que vive nuestro país y, digamos, lo que está pasando ahora en foto es solamente una foto. La realidad es que la movilización continúa y aquí tenemos que tener algo muy claro, Jorge. Aquí nosotros no vamos a caer en esa ingenuidad o en esa tradición de pensar siquiera que una dictadura nos va a llevar hacia la democracia, nos va a transitar hacia la democracia. Los únicos que van a hacer transitar al pueblo hacia la democracia y hacia la liberación es el pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo, Jorge. Pero jamás, jamás de los jamases el fascismo te va a llevar de la mano a tu libertad. ¿Y qué es lo que promete o qué es el discurso oficial de José Gerí cuando asume la presidencia? Bueno, José Gerí viene a dar un poco de aspirina, ¿verdad? Viene a tratar de nivelar un poco las aguas que vienen pues muy cargadas, muy bravas, propio de la dictadura. Entonces José Gerí lo que busca en su discurso ya es un posicionamiento. Vamos a luchar y ahora es el nuevo Bukele, ¿no? O sea, para que te des ejemplo un poquito por dónde va, ¿no? Por ese discurso populista, ese discurso vacío, pero que trata de llenar una expectativa con una mentira, ¿verdad? Yo te lleno la expectativa, pero te miento, no me importa, pero para hacerte creer que hoy vamos a empezar a cambiar. Eso es lo que también se esperaba. Y eso es lo que se va a esperar en cualquier momento. Porque, ojo, Jorge, la permanencia de Gerí está tendida, está frágil, como todo lo que es producto de una dictadura. Y de una dictadura donde ya el pueblo no comparte en lo mínimo. Entonces, lo que está haciendo Gerí es populismo, está tratando de aplacar las movilizaciones inteligentemente, estratégicamente, convocando a gremios, ¿verdad? Convocando a organizaciones que tienen cierto respaldo popular para ver de llegar a acuerdos, por lo menos pequeños, pero que sean como fugas de, digamos, de la presión que existe en nuestro país. Pero eso es práctica de los gobiernos, ¿no? Que intentan canjear
¿no? Privilegios por derechos colectivos, pero vuelvo a repetir, y estoy tranquilo y nos sentimos tranquilos, conversando con nuestro presidente, lo veo tranquilo, lo veo entusiasta de que el pueblo, insisto, está en una maduración tal que ya no está canjeando, va a permitir que se canjeen privilegios por derechos reivindicativos. Así que lo de Yeri es parte de algo que también va a terminar. Ahora, ¿qué tan pronto va a terminar, Jorge? El plazo máximo formal serían las elecciones de abril, pero tengo derecho a creer, tengo el optimismo de creer que esto va a ser antes. Y entonces, para terminar, Raúl, danos tu lectura del panorama electoral rumbo en estos 6 meses que falta abril del 26. Sí, lo primero es que la dictadura sigue y la lucha va a continuar. Aquí no hay ningún cambio, aquí no hay ninguna transición, que no se crea en América Latina, que no lo crean los pueblos, los compañeros, las compañeras, que en Perú se está yendo hacia la democracia o que gracias a lo que acaba de pasar ya el Perú vuelve. No, señor. Aquí nosotros seguimos viviendo una dictadura tan dura como fue desde el 7 de diciembre del 2022, ¿de acuerdo? Entonces, sobre eso nosotros no podemos transar. ¿Qué tenemos que seguir luchando? Por la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo. Eso es algo que no nos pueden distraer. Y hoy más que nunca, ante esta posición de la dictadura en querer lavarse las manos de sangre y limpiarse el rostro, nosotros con más energía, con más decisión, con más determinación decimos: restitución al presidente Pedro Castillo. Por supuesto, primero la libertad y que el pueblo vuelva al poder que le arrebataron los grupos de derecha. Es ahí nuestra causa, es ahí nuestro objetivo y será ahí nuestra victoria, Jorge. ¿Lo ves posible? Por supuesto que es posible. Ya hemos sabido combatir y vencer a otras dictaduras. Y para eso también está el concurso de nuestra América Latina y el concurso de grandes países que han sabido liberarse de atroces regímenes, aún con el imperialismo metido en contra, han sabido liberarse, han sabido mantenerse y han sabido seguir haciendo causa no solo para sus propios pueblos, sino para los pueblos de otras latitudes, como en este caso el pueblo peruano, que hoy reclama también la solidaridad internacional, no de los gobiernos fascistas y de la derecha, sino de aquellos que comparten una línea reivindicadora, pero sobre todo la comunión con los pueblos de América Latina. Raúl Noblecilla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, Jorge.